Bienvenidos nuevamente. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estoy alegre de que sí tengo audio. Sí, Bueno, sí. el día de hoy ha estado molestando mucho el internet. En la tarde llamé para reclamar porque adquirimos un internet con mayor velocidad de subida y de bajada. Y bueno, estuvo bien el fin de semana, pero en la tarde justamente se bajó, hablamos con Claro, media hora antes de la clase estaba perfecto, con una velocidad muy alta y no sé qué pasó que se cayó 2 veces, pero bueno, esas son las empresas que nos atienden los servicios informáticos. Bien, entonces volvamos a nuestros contextos. Estamos en el contexto histórico y cultural, ya no del libro, sino del pasaje mismo, ¿cierto? Del texto que vamos a leer o a estudiar o a hacerle hermenéutica y exégesis esta noche, que es Mateo capítulo 5, versículo 1 hasta el capítulo 7, versículo 29, que es el famoso, ¿cómo se llama ese pasaje? Sermón del Monte. Es correcto. Muy bien, Anita. Entonces, fíjese que ya hablando de reconocer ese contexto histórico-cultural del propio pasaje, nos toca empezar mirando primero el autor y los destinatarios. Son básicos ellos dos. Son los elementos básicos del pasaje. El autor, porque es el vehículo de Dios para traer el mensaje. Y los destinatarios, porque son las personas a las que el Señor le envía el mensaje. El auditorio original, por decirlo así, que escucha de primera mano el mensaje de Dios. Entonces, de ambos, tanto de los autores como los destinatarios, ¿qué tenemos que saber? A ver, allí está hablando de la fecha, ¿qué más? Fecha, lugar, ubicación, información de trasfondo histórico, cultural, geografía, política, costumbre social y religiosa. Muy bien. Entonces, hablemos un poquito del autor bíblico. Entonces, ¿cuál es el trasfondo del autor? Por ejemplo, de Mateo en particular, su trasfondo es que es judío, ¿qué más? ¿A qué se dedica? Era publicano. ¿Eso qué significa? Tradúzcalo al siglo XXI. Recaudador de impuestos de Roma. Es un recaudador de los impuestos de Roma. Ese es el trasfondo básico de él, un recaudador de impuestos de Roma, que era judío y por ende pertenecía a la clase amada por el pueblo, ¿cierto? Lo querían harto. Muchísimo, era considerado uno de los más amados. Entonces era de las personas, por decirlo así, señaladas por la sociedad, ¿no? Juntamente con los leprosos, los enfermos, los inmundos, Con los etcétera. perros y los cerdos. Aunque era una persona adinerada, era una persona marcada socialmente. Fíjense ese trasfondo. Vamos adelantando un poquito. Ya dijimos de dónde procedía. ¿Cuándo escribe? Eso vamos a mirarlo más adelante. ¿Qué clase de ministerio desarrolló o desarrolla? ¿Qué más? ¿Cuál es la relación con las personas de quienes escribe? Ok. Eran de su pueblo. Por último, ¿por qué escribe? Ok. Porque está interesado en probar el cumplimiento de las profecías mesiánicas en Cristo, ¿no? Muy bien, de demostrarle a los creyentes al pueblo judío. Estas respuestas nos ayudarán a discernir las circunstancias del escritor bíblico y clarificar el significado de lo que ha escrito. Eso es súper importante. Eso vamos a hacer esta noche, por eso les puse la tarea de conseguir comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, porque vamos a investigar sobre Mateo, la persona de Mateo, el autor, su ministerio, todo es lo que hemos visto, ministerio, la relación con a las personas a las que les escribió, el trasfondo de él y todo. Ahora vamos al segundo grupo
importantísimo del contexto histórico y cultural, que son los Receptores. o los destinatarios, ¿cierto? O la O la audiencia. audiencia. Destinatario. Bueno, hay que investigar sobre la audiencia de Mateo. ¿Cuál era su compromiso con Dios? ¿Qué relación tenía con el autor? ¿Cuál era el trasfondo de ese auditorio? ¿En qué momento histórico, bueno, qué trasfondo venían, cierto? ¿Qué tipos de personas eran? Gente estudiada, no estudiada, gente que conocía la palabra o no conocía el Antiguo Testamento, qué circunstancias estaban pasando. Es muy importante el contexto, en el contexto investigar esta noche los receptores originales del Evangelio de Mateo. Pero también, fíjese usted que hay algo muy, muy especial del Sermón del Monte, porque allí el autor está registrando un discurso de quién. De Jesús. En cierta manera Jesús también es autor en el pasaje, ¿no? ¿Cierto? Sí, Sí. señora. No se Señora. olvide eso, hay que investigar también a Jesús y aplicarle las mismas preguntas que acabamos de ver. ¿Cuál era su trasfondo? ¿De dónde procedía? ¿Cuándo escribe? ¿Cuándo les habla? ¿Por qué? Etcétera. Bien, vamos. De los receptores bíblicos también es importante los elementos geográficos. ¿De dónde provenían? ¿De qué región geográfica provenían los destinatarios del Evangelio de Mateo, pero también los oyentes del Sermón del Monte? ¿Cuáles eran sus condiciones sociales, religiosas, económicas, políticas? ¿Y qué quiere leer el último punto? ¿Cuándo se escribe el libro y cuándo ocurren los eventos que describe? Eso es muy importante que esta noche usted lo determine. ¿Cuándo se escribió el libro de Mateo? Yo leí que antes del 70. ¿Cuándo ocurre el Sermón del Monte? ¿Dónde está en ese momento Mateo cuando está escribiendo su evangelio? ¿Dónde está su audiencia? Ya sea hablando de la audiencia, ¿en dónde se encuentra esa audiencia? Son judíos, pero ¿dónde están? Son judíos de Palestina, son judíos de la diáspora. Entonces, todo eso vamos a investigarlo esta noche. El contexto político también es importante, no se le vaya a olvidar. ¿Listo? Listo. El contexto económico, bueno, ya lo habíamos dicho. La parte religiosa también. Si hay algún contexto judicial que haya que tener en cuenta, las leyes de aquel día. Entonces, fíjese que para hacer este paso a paso, estos pasos hermenéuticos para hacer la exégesis del pasaje, necesitamos recabar toda esta cantidad de recursos o de información. Entonces, por supuesto, el primer lugar donde lo vamos a recabar es de la propia Biblia, ¿no? La propia Biblia es la que nos va a dar toda esa información, pero nos vamos a ayudar a apoyar en la experiencia que tienen estos autores de los comentarios bíblicos y los diccionarios bíblicos para encontrar esa información en la misma Biblia. Este documento que estamos leyendo ya está colgado en la plataforma. Esta tarde lo colgué.
Si usted tiene un computador allí, Sí, ya lo aparte vi. del celular, lo puede descargar y irlo mirando ahorita que estemos en el siguiente descanso, si lo quiere repasar o después. Pastora, discúlpeme, la última clase no fue colgada, ¿cierto? Eso estaba hablando con el pastor David, que él es el que se encarga de hacerme todo eso, ahorita antes de comenzar la clase, y me dijo que lo había olvidado hacer. Entonces, Bueno, confié en sí, eso y no fui, sí, no la colgó, pero lo va a hacer, hermana, no me preocupe que más tarde mañana lo tiene colgado. bueno, pastora, gracias. Qué pena con ustedes, que yo pensé que eso estaba en las redes, pero no. Bueno. Entonces, ya vemos que vamos a recabar la información de la Biblia y de los diccionarios y comentarios. Y nos falta un último contexto, que es el contexto literario. ¿Quién quiere leerlo, por favor? ¿Quién nos ayuda? Y si quiere comentar algo también, después de leerlo, lo puede hacer. Se refiere al ambiente literario dentro del cual el texto está entretejido. Podemos considerarlo como el mundo textual en el que vive el texto en cuestión. Ok. El mundo textual. Es como lo que viene diciendo antes y lo que dice después, ¿no? No, tiene que ver más con los elementos lingüísticos. Por eso se llama Sí, pero del lenguaje o algo así. escrito. En este caso, ¿en qué idioma está escrito el texto originalmente? En griego. En griego y algunos pedacitos por ahí en arameo. Bueno, el texto que vamos a estudiar esta noche no es en griego. Entonces, la idea es esa, ¿no? Los elementos lingüísticos tienen que ver con las palabras, verbos, sustantivos, adjetivos, o las oraciones. Entonces, las palabras y las oraciones que están antes y después de la propia palabra clave. Hoy vamos a estar primero, la idea es que quizá no vamos a alcanzar a hacer todo el ejercicio, pero vamos a intentar hacerlo en clase. Van a quedar algunas cosas pendientes y lo que quede pendiente lo vamos a colgar en el foro de participación, ¿ok? Pastora, también sería necesario, digamos, tener en cuenta el género literario y las figuras literarias El que contexto utiliza el literario texto. tiene que ver con eso, sí señora, también. Entonces, para allá íbamos, todavía no hemos terminado la parte literaria. Sí tiene que ver con eso y en este caso, ustedes saben que, bueno, que no es el caso particular del texto que vamos a estudiar, pero sí más adelante si nos toca con parábolas, por ejemplo, sería un género literario a tener en cuenta. En el caso del Sermón del Monte, no tenemos tantas figuras literarias. Sí, porque es un mensaje, ¿quién estará rayándome la pantalla? ¿Alguien está jugando con mi pantalla? ¿Alguien está? Bueno, en el caso del Sermón del Monte, realmente figuras literarias hay pocas, porque lo que registra ahí es un discurso, por eso se llama sermón, una predicación o varias predicaciones, o un conjunto podemos decir un sermón larguísimo de Jesús. Entonces, hay pocas figuras literarias, casi que todo el discurso es en prosa, es en lenguaje común y corriente, en el lenguaje del pueblo. De pronto utiliza uno que otro, pero son muy pocos elementos simbólicos como por ejemplo la sal y la luz. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz de la tierra. Pero pues no son elementos simbólicos difíciles de entender.
nosotros tenemos allí en los diccionarios bíblicos una gran ayuda, que es, por ejemplo, el diccionario Vine del Nuevo Testamento y el diccionario de Strong. Ambos tienen palabras del griego original y lo tienen en la Biblia Eastwood. Los que han descargado la Eastwood saben que tienen ahí la Reina Valera con la que tiene las palabras, ya se las muestro en griego, y usted puede consultar cuáles fueron las palabras que Jesús usó en determinado texto. Permítame, voy a la Biblia. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí. Bueno, esta es la Biblia NBI y la voy a cambiar a la Reina Valera con números de Strong. Por ejemplo, vamos para Mateo capítulo 5. Mateo 5, 1. Listo. Bienaventurados, digamos que, bueno, por el reino de los cielos. Entonces usted quiere investigar qué palabra utiliza con reino, y ahí está. Ya estamos familiarizados con ella, ¿cierto? Ahí dice, y ahí no solamente dice qué palabra es, dónde está, se me perdió, reino. Y dice el significado, y a veces si utilizamos otro diccionario que es Strong, nos da de pronto un poco más de, o sea, como un comentario más amplio sobre la palabra y el uso en ese contexto particular que es Mateo 5. Entonces fíjese cómo sí podemos nosotros hoy tenemos los recursos, aunque no seamos expertos en hebreo o en griego, tenemos los recursos del contexto literario, porque fíjese, es toda esa cantidad de, no sé cómo llamarle, herramientas, ¿cierto?, que nos ayudan a aclarar. Esto nos ayuda a aclarar el pasaje, el significado del pasaje. Bueno, vamos con nuestras diapositivas de nuevo. Entonces, el contexto literario significa sobre todo los elementos lingüísticos, ¿no? Palabras o frases que están antes o después de determinada palabra, frase o frase clave. Una advertencia. ¿Quién quiere leerla? Advertencia de algunos peligros en el estudio del contexto histórico y la recopilación de recursos extrabíblicos. Hay que tener cuidado con la información de trasfondo errónea. Bueno, yo quiero aclarar eso. Cuando usted ingresa a internet a buscar comentarios bíblicos sobre determinado tema para, por ejemplo, en este caso de Mateo capítulo 5, usted quiere investigar sobre Mateo, el autor, los destinatarios, pero usted abre el material y no se da cuenta que de pronto es una página adventista, una página católica, Mormona. una página, ahí va, los mormones tienen, uy, Dios mío, qué envidia les tengo de la buena, tienen una cantidad de recursos tan maravillosos, o sea, en cantidad y en calidad técnica, ¿no? Pero de contenido, pues ya sabemos que tiene herejía. Entonces, tenga cuidado, mire de qué trasfondo religioso usted está. Los católicos, algunos tienen recursos maravillosos, pero tienen sus cositas allí, ya ustedes saben, de interpretación diferente a la nuestra. Y uno tiene que tener cuidado y filtrar todo eso. Entonces, procuremos, en primer lugar, pues, ubicarnos en un trasfondo bueno, en el trasfondo bautista, un trasfondo evangélico, pentecostal como nosotros. Bueno, la otra advertencia, ¿cuál es? Cuidado con elevar el trasfondo del texto por encima de su significado. No permitas que tu fascinación con este tipo de información te lleve a pasar por alto lo esencial de este texto. A veces eso podemos recabar mucha información sobre el trasfondo. Y nos olvidamos que esa información es valiosa solamente
porque nos va a ayudar a tener lo esencial del texto bíblico, que es su significado. Entonces, los que sobre todo tenemos muchas curiosidades intelectuales, que nos gusta leer mucho, investigar mucho, no está mal, eso está bien. Mientras tanto, eso no robe la atención de hacer una exégesis correcta, es decir, que la exégesis sea lo principal y no el montón de información que recabemos, ¿listo? Que el significado del texto sea lo primordial. Y por último, allí, nuestro propósito al estudiar el trasfondo no es perdernos en un laberinto de nimiedades históricas, sino entender el significado del pasaje de un modo más claro. Solo lo vamos a usar como una herramienta. Bueno, entonces vamos a lo que nos atañe esta noche. 3 cositas de los sinópticos hemos estado viendo, que son 3 cositas, no, 3 temas teológicos grandes de los sinópticos que hemos visto. El reino de Dios, ¿qué más? La ética Y el mensaje ético, y el último, y el aspecto mesiánico. y la expectativa mesiánica. Muy bien. Entonces, para estos 3 temas nos ayuda grandemente el Evangelio de Mateo. La primera razón, ¿por qué? Contiene porque contiene de manera especial el tema del reino, porque realmente el Evangelio de Mateo es llamado el Evangelio del reino, ¿cierto? Ya hemos dicho que tiene 13 parábolas, comparado con 2 nada más, perdón, 10 parábolas sobre el reino comparado con 2 parábolas que tiene Lucas y 2 parábolas que tiene Marcos, nada más. Además, es para nosotros importante porque Mateo es muy didáctico y muy organizado. Tiene bien organizado su contenido, está supremamente organizado, de tal manera que es fácil de estudiar esos 3 temas. Y aquí tengo 3 temas, dice el Sermón del Monte, las parábolas del capítulo. ¿Capítulo qué? 5. No, el capítulo 13. Ah, perdón. ¿Y qué más? ¿Cuál es el otro tema? ¿O la otra parte de Mateo que nos va a ayudar? Las El parábolas del discurso de los capítulo Discurso de los olivos. olivos. Ok. Entonces, porque aquí, ay, perdón, todavía no va para allá. Porque aquí en Mateo encontramos varias cositas sobre el reino que todavía pues no les había contado, pero se les voy a contar esta noche. Y en todos los sinópticos en general. Se presenta el reino de 3 maneras. Y téngalo usted en cuenta. El reino universal. Los sinópticos presentan el reino de Dios de manera universal. Es decir, ese reino de Dios atemporal, que cubre todos los tiempos, que es eterno, que siempre ha existido y siempre será. Así lo presentan los sinópticos. Esa es una de las formas en que lo presentan. El pasaje típico está en Mateo 6. Y los pasajes paralelos en Lucas y Marcos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Fíjense que ese reino de Dios no marca ningún tiempo, sencillamente el reino de Dios que siempre ha existido y existirá. Pero también los sinópticos presentan otra manera, otra faceta del reino de los cielos, que ya lo hemos dicho en presente. En presente, ay, qué pena, a rato. Y es ese reino práctico, ese reino que está en el día a día, ese reino que está en la vida cotidiana y que el que podemos aplicar todos los días, y que Mateo lo pone en las parábolas del reino, y lo mismo Lucas y Marcos, en las 2 parábolas del reino que ellos presentan, y Mateo en las 10 parábolas que presenta.
Y también se habla de los misterios del reino, ¿no? Ahí en esas parábolas. Y ese es el misterio del reino, ¿no? Que puede estar en nuestro día a día. Y una tercera faceta del reino que presentan los sinópticos es el reino mesiánico o davídico, milenial, si puede decirlo así. Recuerda que Cristo reinará 1000 años. Él vino a ofrecerlo. A lo suyo vino ¿y qué? Pero Rechazado. los suyos no le recibieron. Eso. También él lo esboza en una parábola. Jesús lo esbozó en una parábola de un hombre que era dueño de un campo y entonces él lo alquiló a unos labradores malvados, ¿recuerdan? Sí, Entonces el Mateo Señor 21. mandaba a sus sirvientes a cobrarles el arriendo de esos cultivos y no se lo querían pagar, los apedreaban, ¿cierto? Los golpeaban. ¿Recuerdan esa parábola? Sí, Y por último mandó a su hijo y lo mataron. Entonces, porque Jesús está hablando en esa parábola del reino mesiánico davídico que él vino a ofrecer, pero que en su primera venida, pero que fue rechazado por Israel. Por eso no se estableció en su plenitud, sino en parte a través de la iglesia y que será establecido en plenitud en su segunda venida. amén. Entonces, no se pierda de esas tres facetas que muestran los sinópticos del reino: el reino universal, sin tiempo, el reino misterioso, pero que está en el día a día, de las parábolas, y el reino mesiánico que fue ofrecido, pero rechazado, y que está manifestado en parte en la iglesia, pero que será pleno en el milenio después de la venida de Cristo, la segunda. Bueno, entonces, esta noche vamos a seguir estudiando esto del reino, el mensaje ético y la expectativa mesiánica. Realmente escogí este pasaje porque en Mateo capítulo 5, 1 hasta el 7:29, que es el Sermón del Monte, se presentan las tres cosas. Habla del reino de Dios, habla del mensaje ético y también habla de la expectativa mesiánica. Más adelante usted se va a dar cuenta por qué. Todos esos tres temas los tenemos en esta perla, en esa joya maravillosa de la literatura bíblica. Bien, entonces vámonos a trabajar con ese pasaje. Saque su Biblia, saque sus comentarios. Bueno, su Biblia la va a tener ahí por si acaso la necesita, porque se supone que ya usted leyó. Nos quedan 10 minutitos. Sabemos que vamos a recreo y luego regresamos. Pero mientras tanto, vamos a empezar a identificar el contexto histórico y cultural del Evangelio de Mateo, pero también de ese pasaje. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Estoy clara? ¿Me expresé claramente? Entonces, por favor, vamos a meternos con el contexto histórico del libro de Mateo y del pasaje en cuestión, que es el Sermón del Monte. Vamos a empezar por el autor y los destinatarios. Entonces, ubíquese en la Biblia. ¿Qué te dice la Biblia sobre el autor? ¿Qué te dice sobre los destinatarios? Si la Biblia no te dice mucho sobre el autor, bueno, y usted lo sabe, el mismo Mateo no se dice el mismo que es el autor, pero te ayuda los exégetas bíblicos, te ayuda el diccionario bíblico, te ayuda el comentario bíblico. Entonces vamos a trabajar con el autor, los destinatarios y todo lo que podamos recabar de autor y destinatarios, todo. Si hay datos históricos, datos culturales, geográficos, costumbres, religiosos. Recuerde que vamos a ver si cambio un momentito la pantalla para mostrarles
Mateo 5, mostrarles el contexto de los receptores. Bueno, no solamente los receptores del Evangelio, sino los receptores del mensaje directo de Mateo 5. Ya sabemos que son los judíos los receptores del Evangelio, pero de este pasaje en el cual Jesús está predicando, dice, cierto día al ver las multitudes se reunía, Jesús subió a la ladera y se sentó. ¿Y quiénes estaban alrededor? Sus discípulos. Eso, muy bien. Sus discípulos se le acercaron. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces, él vio las multitudes, subió al monte, se sentó, pero quienes estaban cerca de él eran Sus discípulos. muy bien. Eso es un dato muy importante. Entonces ahí vamos recabando información sobre los destinatarios originales del Sermón del Monte, no solo de Mateo. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de esos discípulos? ¿Cuál es el trasfondo de Jesús, que es el autor directo del sermón en cuestión? Un rabí judío, ¿qué más? Bueno, póngale todo lo que usted encuentre ahí. Pero también el trasfondo de Jesús es, aparte de ser un rabí judío, Carpintero. carpintero, todo eso. Pero el trasfondo espiritual, ¿cuál es? Él es el Mesías. No se le olvide eso. Si es el Mesías, entonces, ¿qué implicación tiene eso en el pasaje? Si es el Mesías prometido, el rey presentado por Mateo. El rey ungido. Recuerde que en los capítulos anteriores, Mateo 3, está siendo ungido con el aceite del cielo directamente, porque así se ungió un rey, ¿cierto? Con aceite, pero él fue ungido con el Espíritu Santo. Todo eso te va a ayudar a que saquemos conclusiones sobre este pasaje. Pastor, aquí yo encontré, dice que el hecho de que Jesús se hubiera sentado, dice la actitud que solían adoptar los rabinos o maestros religiosos cuando enseñaban. La ubicación en lo alto de un monte trae a la memoria la promulgación de la ley de Moisés en el monte Sinaí. Entonces, que esa Ajá, era como una actitud de un rabino. de un rabino. Ok. El sentarse, pero el estar en el monte da la connotación de un legislador, ya no del rabino, sino Como Moisés. Moisés fue legislador antes que maestro. Él promulgó la ley y está promulgando una ley muy importante, la ley de él, las leyes éticas del reino. Y vea, vamos sacando, vaya usted investigando allí, usted que tiene el diccionario bíblico, eso no es copiarse, eso vale, todo eso que usted recabe ahí es importante. Que lee la genealogía de David, ¿no? Eso, muy bien, ¿de dónde procede? Era de la genealogía Sí. de David. Por ambos lados, ¿cierto? Sí. Por el lado del padre adoptivo, pero que legalmente era su padre, aunque no biológicamente, y por el lado de su mamá también era descendiente del rey David. Por lo tanto, podía ser perfectamente el Mesías. Sí.
Ahora, vamos a Mateo, el autor del libro. Hagámosle todas esas preguntas al autor ahora. ¿Cuál es su trasfondo? Es un judío. Mateo dice que también llamado Leví. Nos cuenta de manera típica, contundente y práctica cómo primero conoció a Jesús. Y al ser un cobrador de impuestos judío, parecía haber sido bastante acomodado, siendo capaz de realizar una gran cena para Jesús. Sus compañeros lo vieron como un despreciable colaborador romano. Y seguramente existieron momentos de tensión en la dinámica del grupo cuando él y Simón el Celote, partido antirromano que peleó por la liberación judía utilizando incluso tácticas de terror, comenzaron a dialogar, dado que pertenecían a extremos opuestos del espectro político. Muy bien. Entonces, este es un partidario de Roma, ¿no? Ujú. O fue partidario de Roma al menos. ¿Cuál es la relación de Mateo con las personas a las que escribe? Dice primeramente a judíos, lectores judíos, a fin de aportar pruebas irrefutables de que el largamente esperado Mesías judío había venido a establecer el reino de Dios en la tierra. Mateo ofreció un relato convincente de las buenas nuevas de Jesucristo, citando pasajes del Antiguo Testamento para defender las afirmaciones de los creyentes acerca de Jesús. Muy bien. ¿Dónde fue escrito? ¿De dónde fue escrito? Sale acá. Dice que posiblemente fue Palestina. escrito desde Antioquía, pues no sé. ¿De O sea, lo Antioquía? escrito desde Antioquía, sí. Ok. ¿Quién más tiene algún dato desde dónde fue escrito el Evangelio? ¿En qué lugar? Ya miramos a qué personas lo escribe, por qué lo escribe, desde dónde estará escribiendo. Ujú. Y que cuando fue, que fue antes de antes de la caída de Jerusalén en el año 70, porque de haber sido posterior, pues había hecho hincapié En la destrucción. aún más en la destrucción del templo. Ok. Ya habría dicho, se cumplió. Se cumplieron Ajá, las sí. palabras de Jesús. Sí, había utilizado ese